Vamos a ver el proceso de instalación del software Dinámica. Dentro de la carpeta encontraremos dos archivos, instaladordinámica.msi y setup.exe. Ejecutaremos instaladordinámica.msi. Esta es la ventana de bienvenida, damos clic en continuar. En esta ventana se selecciona en qué carpeta se desea instalar el programa y los permisos que se le van a dar. Para este ejemplo dejaremos la carpeta por defecto. Damos clic en continuar. Damos clic en continuar y esperamos a que nuestro programa se termine de instalar. Como podemos ver, la instalación se terminó. Vamos a rectificar que nuestro programa fue instalado con éxito. Cerramos esta ventana. Vamos a inicio, todos los programas, y buscamos una carpeta que se llame Dinámica. Dentro encontraremos el software. Más adelante veremos su funcionamiento. Vamos a ver el funcionamiento de nuestro software Dinámica. Este software fue desarrollado como un proyecto para la materia de compiladores en la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Popayán. Los desarrolladores somos Marta Lucia Parra y Andrés Felipe Piso. A la derecha de la interfaz podemos observar los distintos botones y cada botón nos llevará a un formulario, el cual resolverá un problema específico de la problemática de dinámica. Tenemos solución a conceptos generales, a masa y momentos de inercia, a momentos de inercia de masa, rotación, fuerza centrífuga y esfuerzos, a oscilaciones mecánicas, a movimiento pendular y a choque de impacto. A nuestra izquierda podemos observar este botón G, el cual contiene un formulario con el glosario de cada uno de los términos utilizados dentro del programa, así como los valores actuales que se tienen después de haber hecho los respectivos cálculos. Veamos el formulario del glosario. En este formulario se encontrarán cada una de las variables utilizadas durante todo el programa, así como su respectiva definición, y podemos ver en esta columna los valores actuales de las variables de acuerdo al proceso del programa. Cada vez que se calcula una variable en uno de los programas, estos valores se actualizarán para su futuro uso. Muy bien, veamos el funcionamiento del primer formulario, conceptos generales. Podemos observar en la mayoría de los formularios que contienen el título del formulario, los botones para calcular las distintas funciones, un cuadro de texto donde se verá el resultado del cálculo que hagamos y una etiqueta que cambiará de acuerdo a la función que utilicemos. Veamos un ejemplo. Vamos a calcular la fuerza. Démosle un valor a la masa y démosle un valor a la aceleración. Como podemos observar, la fuerza, que es el resultado de la masa por la aceleración, fue calculado y este cuadro de texto nos muestra el resultado. Ahora podemos calcular el peso de la misma manera. Damos un valor. El peso, como sabrán, es la multiplicación de la masa por la gravedad. La gravedad no se solicita ya que es un valor constante y se puede utilizar en cada una de las siguientes funciones. Muy bien, al cerrar el formulario nos preguntará que si deseamos guardar la información obtenida. Vamos a decir que sí para seguir. Vamos a ver el funcionamiento del segundo formulario para el cálculo de la masa y momento de inercia. Dentro de este formulario, como podemos observar, encontramos varios botones. Cada uno de los botones resolverá una de las problemáticas de la masa y momento de inercia. También podemos ver que hay dos columnas con funciones similares, pero para momentos distintos. En este caso es el momento rectilíneo y en este caso es el momento circular. Entre las funciones que se encuentran podemos ver que está la fuerza, la energía cinética, la energía potencial, la energía elástica y la potencia. Podemos ver aquí que en la parte general del formulario encontramos el cálculo del momento de inercia, el cálculo de radioinercia, el cálculo del efecto de inercia, utilizando solamente radioinercia,
Ese cálculo es del momento de inercia utilizando la masa y el radio de inercia, y el cálculo de la masa reducida. Ahora veamos el tercer formulario. Este formulario nos permite resolver problemática de los momentos de inercia de masa. Como podemos ver, hay dos columnas y hay varias filas. Cada fila representa una figura. Como podemos ver, en esta fila se calculan los momentos de inercia en los ejes A y en los ejes B de un aro circular, de un cilindro hueco, de un cono, de una esfera, de un toro y de un prisma rectangular. Bien. Veamos el cuarto formulario sobre rotación. En ese formulario se pueden calcular las distintas funciones con respecto a la dinámica en la rotación. A nuestra izquierda podemos observar que hay dos ecuaciones para calcular la energía cinética, pero la diferencia es que en la primera ecuación se piden la masa, la velocidad, el momento de inercia y la velocidad angular. En cambio, en la segunda ecuación se pedirá la masa reducida y la velocidad, valores que se calcularon previamente con el momento de inercia de masa. Ahora veamos el quinto formulario, fuerza centrífuga y esfuerzos. Aquí podemos observar que las funciones se encuentran en la parte superior del formulario. Podemos ver que la fuerza centrífuga se puede calcular de tres formas distintas, pero con variables distintas. En este caso se puede calcular con la masa, la velocidad angular y el radio. En este caso se puede calcular con la masa, la velocidad y el radio. Y en este caso se puede calcular con la masa, la frecuencia y el radio. También se puede calcular la velocidad y la velocidad angular. También tenemos estas dos figuras donde el esfuerzo centrífugo varía y sus ecuaciones son distintas. Al presionar una de las figuras nos pedirá los valores, vamos a calcularlos. Démosle un valor a la potencia, un valor a la velocidad angular y un valor al radio. Como podemos observar, nos calcula el esfuerzo por efecto centrífugo en un disco. Muy bien. Vamos al sexto formulario, oscilaciones mecánicas. En este formulario se calcularán todas las funciones con respecto a las oscilaciones mecánicas en la dinámica. Podemos observar que tenemos las funciones para calcular el periodo, la constante de resorte, la frecuencia angular utilizando la frecuencia angular utilizando la constante de resorte y la masa. Podemos calcular la velocidad crítica en un estado n y la velocidad crítica en un estado n, pero utilizando la constante y la masa. Como en el ejemplo anterior, la constante elástica para ejes varía cuando son dos ejes o cuando es un eje móvil. Se dará clic en la imagen donde se pedirán los datos. Veamos un ejemplo. Y aquí podemos ver que se calcula la constante de la carga elástica y aquí nos dan el resultado. Muy bien. Vamos al séptimo formulario, movimiento pendular. Este es un poco más sencillo. Calcula varias veces el periodo. Calcula la tangente alfa, calcula la velocidad angular, una velocidad en un punto E, una velocidad en un punto F, la energía cinética, el momento de inercia en un punto 0 y el momento de inercia en un punto C. Por último, tenemos el choque o impacto. En este formulario se puede calcular la potencia, la velocidad 1,2 cuando hay un choque elástico, la velocidad 2,2 cuando hay un choque elástico, la velocidad 0,2 cuando el choque es de tipo plástico y se puede calcular el coeficiente de restitución. Muy bien, eso
en resumidas cuentas, es el funcionamiento del software Dinámica. Espero sea de utilidad. El software en este momento está en un proceso de desarrollo, por lo que vendrán más actualizaciones y más aplicaciones en un futuro. Gracias por su atención. Adiós.